tras 15 días en el hospital. Un increíble secreto de mi nuera fue revelado al regresar a casa. Juan sintió el peso del mundo en sus hombros. Al pisar el umbral de su hogar, el aroma familiar de la comida de Doña Rosa lo envolvió, pero no pudo ignorar la carga emocional que había asumido. La estancia, anteriormente llena de risas, ahora parecía recordarles a todos los días de angustia que atravesaron. Su madre, Doña Rosa, había luchado cada día por aferrarse a la vida, mientras él contemplaba, impotente, el destiempo del horizonte. A su lado, Carla, su esposa, lucía más tranquila, pero una tensión palpable se cernía a su alrededor. Juan observó su sonrisa forzada, sus ojos cansados, y se preguntó por qué ella no mostraba la alegría que deberían compartir al estar todos juntos de nuevo. Esa noche, mientras la familia se sentaba a la mesa, los silencios fueron más elocuentes que las palabras. Las miradas esquivas entre su madre y su esposa generaban un ecosistema de secretos que Juan no sabía cómo desentrañar. Esa inquietante sensación lo atormentaba sin tregua. Se sentía inadecuado, como si fuera incapaz de sostener las dinámicas familiares que parecían derrumbarse. La presión de ser el hijo, el marido, y ahora el pilar en el que recae el bienestar de todos, lo asfixiaba. Reflexionaba sobre su carrera como profesor, cuestionándose si su trabajo era suficiente. En la universidad, sus alumnos lo respetaban, pero en su hogar, la incertidumbre lo consumía. En medio de esos pensamientos enredados, una necesidad urgente de confrontar a Carla comenzó a surcar su mente. ¿Por qué había cambiado? ¿Qué carga escondía su calma? La mesa estaba llena de comida, pero el vacío emocional era devorador. Cuando finalmente rompió el silencio preguntando a Carla si había algo que ocultaba, toda la habitación pareció contener la respiración. Ella inclinó la cabeza, sus manos temblaban, el aire se espesó y sus lágrimas comenzaron a brotar, revelando una realidad que él nunca había imaginado. Me estoy preparando para un examen de medicina, confesó entre sollozos, un sueño que creí que estaba muerto. La revelación lo desarmó. Por un lado, la admiraba por su ambición, por otro, se ahogaba en temor. ¿Cómo podían seguir adelante con las expectativas familiares y las aspiraciones personales? En su mente, un torrente de emociones fluyó, y con cada palabra de Carla, una ola de angustia le empujaba al precipicio de la duda. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión creció aún más, como un volcán a punto de erupcionar. Juan se sentó en la mesa, la mirada fija en Carla, mientras sus pensamientos se desbordaban de incertidumbre. Había llegado a un punto culminante donde el dilema entre apoyar a su esposa o defender la tradición familiar parecían irreconciliables. En ese momento, la casa que alguna vez fue refugio de calidez se transformó en un campo de batalla emocional. La identidad de Carla empezaba a florecer, pero Juan no sabía si podría seguirle el ritmo. La angustia lo ahogaba, como si el amor que sentía hacia ella y la lealtad hacia su madre se enfrentaran en un tira y afloja desgastante. Mientras el eco de risas y lágrimas resonaba en la casa, el futuro permanecía incierto, y la pregunta flotaba en el aire: ¿podría Juan reconciliarse con este nuevo camino sin perder la esencia de su familia? La noche se alargó entre susurros y silencios, mientras Juan trataba de digerir lo que Carla había compartido. La luz tenue del comedor iluminaba sus rostros, marcando las líneas de preocupación y confusión. Esa niña que había sido su amoroso refugio, ahora parecía transformarse en una mujer decidida a seguir su propia senda. En su mente, una pregunta giraba repetidamente: ¿cómo podía Juan ser un novio de apoyo y, a la vez, un hijo presente para Doña Rosa,
Con cada hecho nuevo que emergía, su identidad se desdibujaba. Como profesor, siempre había instado a sus alumnos a ser valientes, a perseguir sus sueños, pero ahora se sentía atrapado en su propia disonancia. Era un baluarte de conocimiento para otros, pero sentía que en su propia casa, no tenía la fortaleza ni la claridad que requería. Al día siguiente, después de una noche de insomnio, Juan se despertó antes del amanecer. Caminó hasta la cocina, buscando café más que respuestas. La bruma del día lo abrazó con una calma inquietante, mientras un torrente de pensamientos se precipitaba en su mente: la vulnerabilidad de su madre, el sueño de su esposa, la necesidad de su propia voz. La parálisis emocional lo mantenía estático. Regresó a la cama con una determinación renovada. Decidió que era el momento de actuar, no solo en función de los objetivos de su esposa, sino explorando también los suyos. Sacó su computadora portátil y comenzó a investigar exámenes de medicina, procedimientos, el camino que Carla había elegido. Su comprensión del mundo profesional de Carla se expandía lentamente y, en esa búsqueda, comenzó a concebir una idea: si Carla deseaba ser médico, Juan podría apoyarla de una manera activa. Tal vez había habilidades que podía aportar desde su experiencia como docente, motivando a otros y organizando grupos de estudio. El compromiso de ser un esposo solidario podría tomar forma de un proyecto conjunto, llevando algún espacio de colaboración entre sus sueños, pero esa idea no venía sin sus propias dudas. ¿Podría ser el compañero que ella necesitaba? ¿O estaría demasiado atado a las expectativas familiares que habían marcado su vida? Presionó sus dedos contra las teclas de la laptop, el intento de dar forma a su nuevo proyecto envolviéndolo en una sensación de nerviosismo agridulce. Un impulso comenzó a surgir en su interior: podría guiar a otros hacia sus metas, tal como había hecho antes, pero esta vez sería un camino que sus dos corazones compartirían. La tarde pasó rápidamente mientras planeaba cómo llevar a cabo esto. Se propuso preparar una charla sobre administración del tiempo, algo que ayudaría a Carla en sus estudios y también a otros aspirantes a médicos. La idea lo energizaba, encendiendo una chispa de propósito que había estado apagada por tanto tiempo. Al terminar, propuso la idea a Carla. Sus palabras fluyeron con confianza. Esperaba que ella también viera la valentía en su propuesta, que comprendiera que esa era su manera de ser parte del viaje. Pero cuando Carla escuchó sus intenciones, su expresión se tornó triste. No quiero que esto sea una carga para ti. Estoy dispuesta a trabajar dura, pero no quiero que afronte mis responsabilidades. Juan sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. Cada paso que daba hacia la colaboración parecía ser un paso hacia el abismo en vez de hacia una unión. Quedó detenido en su propia incomprensión, cuestionándose si su deseo de apoyar había cruzado la delgada línea de convertirse en otra carga. La confusión y el deseo de ser un buen esposo se mezclaban. ¿Era su iniciativa realmente bien recibida, o solo un intento de aferrarse a lo que había sido antes? La posibilidad de que sus esfuerzos fueran rechazados golpeaba con fuerza. El aire se tornó denso y tangible, y en sus ojos, una chispa de desafío comenzó a encenderse. Juan comprendió que el camino hacia su desarrollo personal exigía no solo convertirse en un soporte para Carla, sino en un explorador de sus propias expectativas. El futuro se volvía incierto, pero era un panorama lleno de oportunidades. Con la tormenta de emociones por navegar y la necesidad de mantenerse firme ante nuevos retos, en su interior, una voz resonó con claridad: había llegado el momento de reaccionar. ¿Y si esta vez utilizo esta incertidumbre a mi favor?, se preguntó. Pero cada salida debía plantearse con responsabilidad y humanidad, y él no estaba completamente seguro de cómo actuar. Mientras sus pensamientos se agolpaban, el sonido de una puerta abriéndose resonó en la casa. Era doña Rosa. ¿Qué revelaciones traería esa entrada a su hogar? La luz del día entró a raudales por la ventana, iluminando la sala con un brillo que resaltaba los rasgos de doña Rosa, quien venía acompañada de un aire que, aunque familiar, parecía cargar una nueva dimensión.
Su rostro reflejaba una calma inusual, como si, tras 2 semanas de incertidumbres, hubiera encontrado respuestas que Juan aún buscaba. ¿Cómo has estado, mi hijo? Preguntó ella con voz suave, pero sus ojos tenían un brillo que Juan no pudo ignorar. Esa pregunta lo hizo sentir momentáneamente en casa, aunque la atmósfera inminente cargaba tensión. Una mezcla de alivio por el regreso y la necesidad de desahogar sus propios tumultos lo inundó. Sin embargo, no estaba listo para hablar. Lo que más anhelaba era hallar un camino claro, tanto para él como para Carla, y eso significaba llegar al fondo de su propia confusión. Bien, mamá. Solo, tratando de entender la situación, respondió Juan, buscando evitar detalles sobre Carla. El rostro de doña Rosa cambió por un instante, como si la preocupación emergiera de pronto en su mente. ¿Entender qué, hijo? A veces, es mejor dejar de necesitar entenderlo todo y simplemente vivirlo. Su voz, cargada de sabiduría, resonó en su ser. Juan sintió que esas palabras eran un recordatorio de lo que había olvidado. Vivir significaba actuar, no siempre comprender. Juan sintió la necesidad de comunicarse con Carla, pero antes de tomar cualquier decisión, se preguntó si podría empezar por su madre. Mientras hablaban, se dio cuenta de que su vulnerabilidad era un eco de la suya. Doña Rosa había enfrentado desafíos inesperados, y ahora, al reconectarse con ella, encontraba un paralelismo que había pasado por alto. ¿Y qué hay de tu salud? ¿Cómo te sientes después de todo? Juan decidió hacer esa pregunta. Doña Rosa sonrió, un gesto lleno de confianza. He aprendido a ser fuerte. Todo pasa, hijo. Así aprendí a cuidar de tu futuro, ahora me toca cuidar de mí misma. Esa afirmación puso en perspectiva los sacrificios que había hecho su madre, reflejando sus propias dudas sobre los sacrificios que él estaba dispuesto a hacer para Carla. Esa conversación despertó una nueva brújula en su interior que lo impulsó a pensar en su propio camino. Juan comprendió que negativa o positivamente, debía definir sus propios deseos y límites. La necesidad de ser un buen esposo y de cohabitar con la independencia de Carla no debía ser una lucha. Podía ser un impulso integrado a su existencia. Motivado por este nuevo entendimiento, decidió que no podía perder más tiempo ni dejar que las dudas lo paralizaran. Un par de horas después, mientras Carla se sumía en su propio mundo estudiantil, Juan se sentó frente a su computadora, dispuesto a reestructurar su enfoque. Inspirado, empezó a escribir un plan más concreto. Quería construir un pequeño taller donde pudiera compartir las estrategias que había enseñado a sus alumnos, pero con un enfoque en médicos en formación. A la par, pensó en cómo esos talleres podrían también servir para él, como una plataforma para reflexionar sobre su propio desarrollo profesional, cuestionándose en detalle cómo podría expandir su enseñanza al ámbito de la medicina. La idea estaba tomando forma. Cada fragmento de su plan era un ladrillo en el edificio de su descubrimiento personal. Un proyecto que no solo apoyara a Carla sino que le proporcionara el espacio para redescubrirse. Sin embargo, a medida que avanzaba, la incertidumbre se instalaba de nuevo. ¿Realmente estaba preparado para entrar en un mundo que no solo afectaría a su esposa, sino que también lo confrontaría a sí mismo? Esa inquietud crecía. De repente, un mensaje de texto iluminó la pantalla de su celular. Era Carla. Juan, necesito hablar contigo. Hay algo muy importante que quiero contarte. Las palabras resonaron como un tambor, llenando el aire de anticipación. La confianza que había comenzado a construirse tambaleaba ante esta nueva revelación. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, se dio cuenta de que tenía que enfrentar no solo su camino, sino también lo que su esposa tenía que revelar. Ese momento de incertidumbre era solo el preámbulo de lo que vendría. ¿Cuál sería el secreto de Carla que podría cambiarlo todo? El brillo de la pantalla se volvió una inquietante distracción mientras Juan aguardaba la respuesta de Carla. La incertidumbre lo envolvía,
un torrente de preguntas ahogando cualquier idea clara que pudiera surgir sobre los talleres que había comenzado a conceptualizar. En su mente, la ambición de impulsar su desarrollo profesional se entrelazaba con el miedo de que una revelación de Carla pudiera cambiar radicalmente el camino que tanto había trabajado para definir. Tomando aire profundamente, finalmente decidió responder. Claro, Carla. ¿De qué se trata? En ese instante, la espera se tornó pesada, cada segundo parecía prolongarse como si el tiempo estuviera jugando en su contra. El sonido de las teclas al ser presionadas era cada vez más intenso. La inminente revelación solo agravaba la incertidumbre que sentía en su interior. Mientras tanto, el retraso en la respuesta le proporcionó espacio para reflexionar. Juan sabía que, tanto en su vida laboral como en su relación personal, la afrontación era esencial. Había aprendido de su madre que las verdades incómodas podían tener un poder transformador. Sin embargo, poner a prueba esa creencia era diferente a conocer tal verdad de primera mano. Finalmente, el celular vibró de nuevo. «Puedo ir a casa en 1 hora», escribió Carla. Ella no había mencionado el contenido de su mensaje inicial, y eso solo aumentaba su ansiedad. ¿Qué había estado pasando realmente? ¿Por qué parecía tan importante lo que ella quería compartir? Mientras esperaba en casa, su mente comenzaba a divagar nuevamente hacia su proyecto, lo que había decidido construir para crecer no solo profesionalmente, sino también a nivel personal. Reflexionó sobre las notas y los esquemas que había elaborado, cada uno representando más que una simple iniciativa. Se trataba de su camino hacia la autodefinición, una búsqueda de firmeza en su identidad como educador y como esposo. La interrogante era, ¿podría fusionar estos dos mundos de manera que ambos coexistan en armonía? Un estruendo en la puerta sacudió sus pensamientos. Era Carla, aún trémula tras el viaje de regreso. Su expresión lo decía todo, había una carga en sus ojos. Juan sintió como su corazón se aceleraba, la mezcla de emoción y temor lo invadió. Sin decir nada, ella se acercó, tomó aire y finalmente se sentó frente a él. Juan, hay algo que no puedo más ocultar. Aquel inicio sonaba como una sentencia. El latido de su corazón resonaba en su pecho mientras su atención se concentraba solo en ella. Lo que siguió fue una revelación que parecía dispuesta a cambiar el rumbo de sus vidas. Estaba en el hospital porque la voz de Carla se desvaneció por un momento, su mirada paseando entre la incertidumbre y la determinación. En ese instante, Juan sintió como los cimientos de su mundo comenzaban a estremecerse. Sabía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Lo que había planeado construir podía verse abrumado o fortalecido por lo que ella compartiría. Mientras su esposa proseguía, Juan se dejó llevar por una corriente de emociones, miedo, anticipación, pero también una chispa de curiosidad. ¿Cómo podría integrar lo que ella estaba a punto de revelar, no solo en sus planes inmediatos, sino también en su desarrollo como individuos en crecimiento? Aunque estaba preparado para escuchar, una inquietud aún lo abrazaba. ¿Era este el camino que había anhelado? ¿La revelación que podría abrir la puerta a nuevas oportunidades o la que podría hacer tambalear todo lo que conocía? El momento de la verdad se acercaba, y en su interior sabía que a partir de aquel instante, nada sería igual. Con el pasado empujando hacia el futuro, Juan se preguntaba si tendría la fortaleza necesaria para enfrentar ese nuevo horizonte. Las palabras de Carla fueron solo el inicio de un camino que vislumbraba ser más complejo y transformador de lo que había anticipado. La verdadera lucha apenas comenzaba. La revelación de Carla quedó suspendida en el aire, como una nota discordante que amenazaba con descomponer la melodía de su vida. Juan analizó cada pausa, cada titubeo. La ansiedad se entrelazaba con un deseo febril de comprender. ¿Qué me estás ocultando?, se preguntaba, mientras su mente palpitaba entre los ecos de su rutina hallada y la posibilidad de un cambio radical. Juan, estoy embarazada, finalmente pronunció Carla, con la intensidad de un susurro que lo sacudió hasta los cimientos. En ese instante, Juan sintió un torbellino de emociones, alegría, miedo, angustia,
pero sobre todo, una abrumadora sensación de responsabilidad. Su mente, furiosa y confusa, comenzó a procesar la magnitud de la noticia. No solo estaban hablando de un nuevo capítulo en su vida, sino también del impacto que esto tendría en sus propios proyectos, en la forma en que había diseñado su futuro. ¿Y qué significa eso para nosotros? Le surgió la pregunta casi de manera instintiva. Ella lo miró y vio en sus ojos la mezcla de esperanza y desasosiego. La realidad se hizo presente y con ella una nueva incertidumbre. ¿Cómo manejaría el tiempo entre sus nuevas responsabilidades como educador y sus tareas como futuro padre? Con cada palabra que intercambiaban, Juan fue origamiando su mundo. Se dibujaron escenarios, a menudo chocantes, que combinaban sueños perdidos y nuevas visiones a estrenar. El proyecto de vida que había concebido empezó a parecer un edificio frágil, a punto de desmoronarse. Necesito encontrar un equilibrio, pensó. La idea de sus talleres se sentía más lejana ahora, como una ilusión que palpitaba en la distancia. Carla no solo le había traído la noticia de su embarazo, había arrojado luz sobre una nueva faceta de su identidad que ahora tenía que explorar. La fusión de su papel de esposo y futuro padre era un reto que nunca había contemplado de forma realista. Es una oportunidad para crecer, se recordó, a medida que Carla hablaba de emociones y expectativas. Su voz cobraba vida, y Juan la escuchaba con atención renovada. Las palabras de su esposa no eran solo las revelaciones de una futura madre, también erguían un espejo que le hacía cuestionar sus propias aspiraciones. ¿Estaría invirtiendo suficiente tiempo para nutrir las relaciones que realmente le importaban? Tomando una decisión consciente, Juan permitió que sus temores abandonaran el dominio de su cerebro. Se propuso involucrarse en la gestación de esta nueva vida, no solo desde la distancia de quien observa, sino como un participativo jugador en el proceso. El deseo de ahondar en su desarrollo personal se vio ahora cubierto por la urgencia de ser un padre presente, que no solo veía el crecimiento de su hijo, sino que impulsaba su propio crecimiento en el proceso. Con cada paso que daba hacia la aceptación de esta nueva realidad, también reflexionaba sobre cómo podía integrar su pasión por la enseñanza en la vida familiar que empezaría a construir. Quizá mis talleres puedan ser una plataforma para hablar sobre las nuevas dinámicas familiares, se contempló. Mientras estos pensamientos se entrelazaban, la voz de Carla hizo eco. Juan, creo que debo ir a verme con el médico la próxima semana, y necesito que estés presente. Ante esto, un nuevo nudo se formó en su estómago, pero esta vez, fue acompañado de una decisión clara. Tenía que estar ahí, no solo como pareja, sino como un pilar. Sin embargo, a medida que la incertidumbre se asentaba en el nuevo paisaje de su vida, Juan se dio cuenta de que lo que había imaginado poder lograr en su carrera requería aún más reflexión y preparación. Había muchos elementos en su vida que debía sopesar y reconciliar. El dilema ahora no era solo profesional, sino profundamente personal. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para ser el padre y esposo que deseaba ser? Con un nuevo propósito definido que aún coqueteaba con la angustia, Juan se enfrentó a la posibilidad de que este camino hacia ser mejor, tanto como profesional y como ser humano, solo había comenzado. Podría avanzar hacia un futuro que, aunque incierto, estaba repleto de oportunidades y desafíos. Justo cuando pensaba que había encontrado su rumbo, el sonido de su celular lo interrumpió nuevamente. Era un mensaje de un antiguo colega que había intentado contactar, una propuesta para colaborar en un nuevo proyecto que podría tocar su línea profesional. La pregunta surgió como espuma incontrolable. ¿Podía combinar esto con todo lo que se avecinaba? En su interior, el conflicto se intensificó. Con cada nueva revelación, parecía que su mundo se expandía, pero también se complicaba. ¿Estaba preparado para asumir esta carga adicional? La importancia de la respuesta que debía enfrentar empezó a hacerse intrínseca. ¿Sería capaz de administrar su creciente carga de responsabilidades y seguir el camino hacia su auténtica vocación? La respuesta, como antes, parecía eludirlo, itinerante,
dejando abierta la puerta a una nueva paradoja de decisiones por tomar. Los días posteriores a la revelación de Carla pasaron en un susurro de confusión y expectativa. Juan estaba atrapado en un remolino de decisiones, un torbellino que lo empujaba hacia direcciones desconocidas mientras equilibraba expectativas profesionales y personales. La idea de la paternidad se asomaba como un reto, una nueva esfera que interpelaba constantemente su tiempo y su energía. ¿Cómo podría preparar su corazón y su mente para lo que estaba por venir? Cada día, se despertaba con una mezcla de ansias y temores. La llamada de su antiguo colega resonaba en su mente como un eco insistente. La propuesta era tentadora, involucrarse en un nuevo proyecto que prometía innovación, crecimiento y una posible consolidación de su carrera. Sin embargo, sabía que el tiempo ya no sería un recurso que podría derrochar. Cada segundo significaba algo más ahora. Cada breve pausa en su jornada debía ser medida con la precisa balanza de las nuevas responsabilidades. Cuando llegó el día de la cita médica de Carla, Juan se preparó meticulosamente. No solo vestía la ropa adecuada, sino que se sumergió en una profunda reflexión sobre cómo quería presentarse en este nuevo rol. Necesitaba mostrar fortaleza, aunque por dentro sentía que era un jengibre frágil, a punto de quebrarse. Se miró al espejo y, en un intento de encontrar seguridad, susurró, «Tú puedes con esto». Pero el eco de la duda estaba siempre presente. Durante el trayecto, el ambiente en el auto se convirtió en una confluencia de silencios y pensamientos. Mirando por la ventana, Juan comenzó a realizar un inventario emocional de todo lo que había logrado y lo que aún le quedaba por conseguir. Sus talleres, la pasión por la enseñanza, sus deseos de ser un faro para otros, parecían diluirse en la sombra del futuro incierto que lo acechaba. Al llegar a la clínica, el bullicio de las voces y el olor a desinfectante le recordaron que la vida tenía un plan propio. Se sentó en la sala de espera, donde sus pensamientos comenzaron a luchar por la atención. Aquí estaba, un futuro padre, con una esposa en la sala al lado, esperando noticias que cambiarían todo. La angustia de la incertidumbre y la expectativa se fusionaban, y tuvo una revelación. Si se enfocaba en este nuevo capítulo de su vida, ¿acaso no podría llevar consigo la chispa de sus sueños profesionales? Durante la consulta, observó a Carla mientras hablaba con el médico, su voz firme y decidida. Juan entendió que era el momento de confrontar sus propios temores. En su mente, se estableció una conexión con su rol como educativo y como futuro padre. Empezó a vislumbrar que sus talleres podrían no solo educar, sino también preparar a otros para los cambios en sus propias vidas familiares. Esto no era solo un sacrificio, sino también una oportunidad de crecimiento. Al salir del médico, mientras Carla compartía sus sueños de ser madre, Juan afirmaba la importancia de vivir en el presente. «Dame un momento más», pensó, «estoy aquí, y estaré aquí», como mantra silencioso para anclarse en su nuevo propósito. Sin embargo, una nueva preocupación también se asomaba. La propuesta de su colega continuaba en su mente. ¿Cómo cumplir con sus promesas personales y profesionales a la vez? Sería un desafío monumental, al que nadie le enseñó a enfrentar. Mientras avanzaban hacia el auto, el teléfono de Juan emitió un sonido que lo sacó de su introspección, un mensaje más que contenía una pregunta directa. ¿Cuándo te gustaría comenzar? La incertidumbre volvió a golpear, y supo que el momento de decisión se acercaba. Con cada nuevo paso en la paternidad, la responsabilidad profesional podía volverse opresiva, la presión se intensificaba. La vida, que comenzaba a tejer un nuevo tejido familiar, traía consigo solo más preguntas. ¿Podría mantener el equilibrio? ¿Estaría dispuesto a renunciar a lo que había planeado por lo que estaba por venir? Y entonces, cuando pensaba que había asumido el control, la vida, una vez más, tenía otra sorpresa lista para él. Llegaron a casa, donde un silencio en el aire invitaba a espacios de reflexión. En la penumbra del hogar, bajo el brillo tenue de una lámpara, había un sobre discreto sobre la mesa que parecía pedir su atención, un indicio de que lo que creía tener en control podría escaparse nuevamente.
la inquietud lo invadió. ¿Sería otro cambio que lo forzaría a replantear su camino? Justo cuando se acercaba al sobre con la atención que merecía, se dio cuenta de que en sus manos no solo sostenía una carta, sino la posibilidad de reconfigurar su destino. Eso lo impulsó hacia un nuevo dilema: enfrentar la verdad que podría conectar todos los hilos de su vida actual con los de su futuro. El sobre, un simple rectángulo de papel, cargaba un peso desproporcionado. Juan lo tomó con manos temblorosas, sintiendo como la expectativa se abría paso en su pecho. La sensación de angustia se mezclaba con una curiosidad insaciable. Abrió la carta con cuidado, como si desvelar su contenido pudiera desatar un torrente de acontecimientos que no estaba listo para enfrentar. Mientras leía, su corazón latía con una intensidad alarmante. La carta no era lo que esperaba. Revelaba una propuesta de trabajo para un nuevo proyecto de educación digital, diseñado por ese antiguo colega que lo había contactado días atrás. El entusiasmo que solía sentir ante tales oportunidades se veía ensombrecido por su situación actual. Este proyecto no solo ofrecía un crecimiento profesional en un campo que le apasionaba, sino que implicaba un compromiso que requeriría su dedicación total. La ambivalencia lo embargó. ¿Cuáles eran las implicaciones de aceptar este desafío justo ahora? Sabía que cada decisión afectaría el rumbo de su vida familiar, una vida que apenas comenzaba a tejer. Aún así, no podía evitar el tirón de su ambición, de su deseo de dejar un impacto en el mundo a través de la educación. Había soñado con un espacio donde pudiera innovar, motivar y guiar. Esta era su oportunidad. Decidido a no dejar que la presión lo arrastrara, se sentó en el sofá y pasó el tiempo reflexionando. Comenzó a trazar un plan mental, identificando los pasos que debería seguir para equilibrar su vida profesional y familiar. ¿Podría dividir su atención sin estrés? La imagen de su hijo aún no nacido empezó a fluir en su mente, y vio, de alguna forma, un paralelo entre sus pasos como educador y los que iba a dar como padre. La idea de educar y guiar se expandió en un nuevo contexto, en el de su propio hogar. La semana siguiente, se envió un recordatorio mental cada vez que abrumaba la indecisión. Se obsesionó con organizar su tiempo, estableciendo límites claros entre su trabajo y su familia. Dejó de revisar correos electrónicos después de las 6 de la tarde, se comprometió a no cocinar con el teléfono en la mano, y comenzó a crear espacios para charlas con Carla sobre los sueños que tenían para su futuro. A medida que la conexión entre ellos se reforzaba, Juan empezó a visualizar las actividades que podían crear como familia, las lecciones que podría impartir a su hijo a medida que creciera. Cada noche, se sentaba a escribir ideas para sus talleres. No solo eran lecciones de matemáticas o literatura, sino también de vida, preparando a sus futuros alumnos y a su futuro hijo para navegar la complejidad emocional de crecer. Sin embargo, a medida que el proyecto iba tomando forma en su mente, un obstáculo comenzó a presionar sobre su débil confianza. Cada mensaje de su colega se convirtió en un recordatorio constante. La voz interior que lo instaba a avanzar se mostraba incapaz de acallar sus temores de fracaso. La incertidumbre por el futuro familiar se entrelazaba con la presión de no decepcionar a nadie en el ámbito profesional. En un suspiro de despecho, Juan se cuestionó si estaba a la altura de ambas responsabilidades. Era una locura que ambicionara ser un buen padre y un buen profesional al mismo tiempo. Tras varios días de incertidumbre, el riesgo se intensificó. La carta permanecía sin responder. La tensión en casa era palpable, y cada vez que Juan se sentía abrumado, Carla lo intuía y él no sabía cómo explicarle su caos interno. Ella había sido siempre su apoyo, y no quería defraudarla. La revelación de su deseo de aceptar el proyecto se convertía en una sombra que crecía más y más, sin encontrar el momento adecuado para hablar. Una noche, mientras revisaban la cocina tras la cena, Juan encontró el momento para abrir la conversación. «Carla, hay algo de lo que debo hablarte», dijo finalmente, observando sus ojos llenos de curiosidad y cierta preocupación. El sonido del silencio se adueñó de aquel rincón familiar. En ese instante, Juan sintió que su vida pendía de un hilo. Sin embargo, antes de que pudiera continuar,
el timbre de la puerta sonó, interrumpiendo la atmósfera tensa que se había creado. ¿Quién puede ser a esta hora?, murmuró Carla, mientras Juan tragaba en seco y se dirigía hacia la entrada. La incertidumbre volvió a reinar. ¿Sería la respuesta que tanto necesitaba o el principio de otro desafío inesperado? Al abrir la puerta, lo que vio lo dejó helado. La figura en el umbral le causó un sobresalto. Era su antiguo colega, Eduardo, con una expresión de preocupación en su rostro. Tras los primeros instantes de sorpresa, Juan sintió como la ansiedad se transformaba en confusión. Eduardo no había anunciado su visita, ni deberían estar tan cerca de la propuesta que lo mantenía en vilo. «Perdona la intromisión, Juan», comenzó Eduardo, su voz transmitiendo una mezcla de nervios y urgencia. «No sabía si debería saberlo, pero hay una situación que debería discutirse». El corazón de Juan se aceleró. Las palabras de Eduardo parecían cargar una pesadez similar a la de la carta que había leído. «¿Qué sucede?», preguntó, intentando mantener la calma mientras su mente divagaba entre el temor y la esperanza. «El proyecto que te propuse ha sido complicado. Hay cuestiones presionantes que resolver, y no quiero que te sientas obligado a involucrarte sin entender la magnitud de lo que significa», dijo Eduardo, manteniendo su mirada fija en Juan. Las implicaciones de sus palabras comenzaron a cernirse sobre él como nubes oscuras. Juan respiró hondo. La posibilidad de alejarse de esa oportunidad parecía agravarse. Aquí estaba, frente a un nuevo desafío profesional, y de repente, sentía que todo se desmoronaba. Sin embargo, también se percató de que Eduardo, a pesar de haber traído malas noticias, le ofrecía otra cosa, un instante para reflexionar. «¿Y cómo puedes asegurarte de que esta oportunidad no me altere más de lo que ya me ha afectado?», preguntó, su voz reflejando una frágil confianza. Eduardo asintió con seriedad, como si comprendiera el duelo interno que Juan atravesaba. «Tienes que hacer lo que es mejor para ti y para tu familia. No quiero que te sientas presionado por algo que quizás no sabe a qué atenerse todavía». La conversación se alargó, y aunque Juan estaba dispuesto a abrirse y expresar sus dudas, había una parte de él que seguía anclada en la ambivalencia. La autopista de su futuro parecía bifurcarse, y sin importar la dirección que eligiera, sabía que eso impactaría también en Carla, y si medía sus decisiones solamente por sus deseos y ambiciones, el camino podría volverse peligroso. Esa noche, sentado de nuevo en el sofá, sintió la necesidad de organizar sus pensamientos. Se dedicó a escribir en un cuaderno, esbozando una lista de lo que el proyecto significaría para él y su familia. ¿Realmente valía la pena arriesgar la estabilidad que había construido? Encontró una sección a un costado donde anotaría los miedos que lo atormentaban. Cada palabra parecía absorbida por el papel, transformándose en un canal para sacar a la luz sus ansiedades. Mientras escribía, un destello de claridad emergió. Tal vez, lo que realmente temía no era el fracaso, sino la culpa de no ser capaz de mantener un equilibrio. Y esa revelación se convirtió en un punto de inflexión. Se dio cuenta de que la conversación con Carla ya no podía retrasarse. Sin embargo, una voz interna resonaba fuertemente, preguntándose si realmente podía abrir el diálogo con la honestidad de su vulnerabilidad. Al caer la noche, sus pensamientos se aclararon, y sintió que debía actuar con determinación. En los próximos días, se formularía una estrategia para abordar la situación que le permitiría comunicar con sinceridad sus inquietudes a Carla y buscar la manera de asociar su sueño profesional con la vida que juntos estaban construyendo. Exactamente una semana después de aquella visita inesperada, Juan se encontraba nuevamente frente a la puerta que había cerrado sus temores. Se preparó para hablar con Carla, pero en su interior una nueva inquietud se gestaba. ¿Cuál sería su reacción al escuchar de su ambición? Había formas de abordar su vida profesional sin desgarrar la relación que habían cultivado. En ese momento, antes de cruzar el umbral, Juan respiró hondo y sintió una mezcla de esperanza y temor. Había llegado el instante de desvelar su verdad. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió la puerta. Sin embargo,
lo que vio al entrar lo dejó estupefacto. Carla estaba sentada en el sofá, con una sonrisa en los labios y una carta en su mano. «Te estaba esperando», dijo ella, y el ambiente se llenó de una expectativa eléctrica. El brillo en los ojos de Carla captó inmediatamente la atención de Juan, y por un instante, su temor se atenuó ante la posibilidad de que su pareja compartiera alguna noticia esperanzadora. Pero esa sensación de aliento pronto fue reemplazada por la incertidumbre que una carta siempre puede traer. «¿Qué es eso?», preguntó, esforzándose por mantener un tono ligero a pesar de la tensión que se filtraba en su voz. Carla se inclinó hacia adelante, la sonrisa aún presente, pero su expresión era un espejo de la emoción controlada que estaba a punto de desbordarse. «Es algo importante, algo que creo que cambiará las cosas entre nosotros», respondió, mientras ofrecía la carta a Juan, tomó la hoja entre sus manos, sintiendo el peso de lo desconocido, y buscó su mirada. A pesar de que la ansiedad por mostrarle su propio dilema profesional lo sumergía en dudas, la curiosidad se adueñó de su mente. Una parte de él quería conocer la revelación de su esposa. Para probar que no estaba solo en sus luchas internas, desplegó la carta con manos temblorosas. Las palabras, cuidadosamente escritas, pronto se hicieron legibles. Según las declaraciones, Carla había recibido una oferta de trabajo en su campo, una que implicaba mudarse a otro país y dejar todo atrás. El sueño que había tenido desde hacía años ahora se había materializado frente a ellos. La mezcla de sorpresa y cordura lo atravesó con una fuerza inesperada. ¿Cómo era posible que mientras él lidiaba con sus propios miedos, ella estuviera en camino a cumplir su anhelo? Entonces, en lugar de euforia, una sombra de culpa cruzó por su mente. Las decisiones de ambos se sentían a miles de kilómetros de distancia y, sin embargo, tan entrelazadas como siempre. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Juan, su voz apenas un susurro mientras buscaba materias primas para sus propias reflexiones. La presión de sus aspiraciones y las expectativas personales se enredaban en su interior, creando un torbellino. Carla tomó un momento antes de responder, y esto amplificó su nerviosismo. «Bueno, la oferta es tentadora, pero no puedo dejar de pensar en nosotros y lo que significa. Siempre hemos estado en sintonía sobre nuestras metas y sueño de construir un futuro juntos». El silencio que se instauró en la sala parecía denso. El peso de las decisiones venideras lo sobrecogía. La revelación de Carla era, al mismo tiempo, una invitación y una amenaza. La posibilidad de éxito podría llevar a una separación involuntaria o, peor aún, al resentimiento acumulado. Mientras su mente se debatía entre apoyar a Carla en su ambición e intentar encontrar un balance con su propia ambición adormecida, una claridad repentina se apoderó de él. Debía ser honesto consigo mismo y con ella. Aquel momento crucial requería valentía, no solo para abrirse sobre su propio deseo de involucrarse en el nuevo proyecto que Eduardo le había presentado, sino también para explorar juntos cómo podrían crecer como pareja. «Carla, tengo que decirte algo sobre mi situación», comenzó, sintiendo que la sinceridad era su única salida. «Eduardo ha traído una propuesta que me ha estado molestando y no sabía cómo decírtelo». La conmoción en los ojos de ella fue evidente al escuchar su nombre. Ya no había vuelta atrás. Juan se dio cuenta de que ese intercambio no solo definiría el futuro profesional de ambos, sino también el tejido de su relación. Mientras una tormenta emocional se gestaba entre ellos, las palabras se deslizaron de sus labios, y poco a poco comenzaron a entrelazar sus realidades de un modo que ninguno podría haber previsto. Sin embargo, en medio de esa revelación, una nueva inquietud surgió de las sombras. ¿Realmente podrían encontrar un camino que una a ambas ambiciones, o su búsqueda de éxito personal los separaría irremediablemente? Con el corazón latiendo al unísono con la incertidumbre, Juan se planteó cómo encarar no solo su futuro, sino también la relación que tanto valoraba. El peso de esa decisión parecía crecer, y con cada palabra que compartían, Juan se daba cuenta de que el verdadero desafío había comenzado. Juan salió del estruendo emocional de su hogar y sus pensamientos se aquietaron. Había llegado a un momento crucial,
no solo en su vida como esposo y futuro padre, sino en su desarrollo personal. La revelación de Carla había sido el catalizador que necesitaba para confrontar sus propias ambiciones. Mientras charlaban, cada palabra que cruzaban se convertía en un ladrillo en la construcción de un nuevo entendimiento. Juan había escuchado atentamente las aspiraciones de su esposa y, al mismo tiempo, había comenzado a desnudarse de sus propias inseguridades. Comprendía que para ser el esposo que Carla necesitaba, debía aceptar que su sueño también contaba. Con cada intercambio honesto, sentía como las barreras que construyó a su alrededor empezaban a desmoronarse. Quiero que esta oferta sea un paso en la dirección correcta para ambos, afirmó Juan, tomando la mano de Carla. También tengo un proyecto en mente que he estado considerando, algo que me entusiasma y que me permitirá crecer en lo profesional. Pero aún más importante, quiero que lo hagamos juntos, apoyándonos. La luz de sus ojos empezó a brillar. Juan pudo ver en su rostro que esa línea de comunicación sincera estaba comenzando a conectar sus mundos. La conversación giró en torno a cómo podrían fusionar sus aspiraciones. Juan le propuso un enfoque colaborativo en el que ambos apoyaran sus sueños. Así, en lugar de perderse en sus propias ambiciones, podían construir un futuro en conjunto. Empezaron a delinear un plan. Juan lideraría talleres sobre el manejo del tiempo y habilidades prácticas para futuros médicos, y Carla podría dar charlas sobre la importancia del autocuidado en la medicina. La idea de unir sus pasiones les proporcionó una nueva perspectiva. Podemos crear un espacio que no solo sea profesional, sino también familiar. Imagino un taller donde incluyamos temas de salud mental, relaciones y vida familiar, compartió Juan, su voz llena de convicción. La visión de una vida en la que ambos podían crecer, donde la enseñanza también se convertía en paternidad y compañerismo, lo llenó de energía. Se sentaron juntos en el sofá, planificando los pasos para implementar su idea. Cada línea que trazaban era una afirmación de lo que ambos habían logrado individualmente, pero también un reflejo de la unión que deseaban fortalecer. Esa noche se sintieron más cerca que nunca. A medida que pasaron los días, Juan sintió que había conquistado un nuevo sentido de paz. Las sesiones con Carla se convirtieron en un ritual, donde no solo discutían planes, sino sueños y miedos. La ansiedad inicial ante las ambiciones de su pareja se transformó en un compromiso compartido. Juntos comenzaron a entrar en el dinamismo de la paternidad, donde las conversaciones sobre pañales y biberones se entrelazaban con ideas de trabajo y colaboración. Finalmente, Juan tuvo su primera sesión de taller. Junto a Carla, se sintió empoderado. Al ver la energía de los asistentes, sintió que había encontrado su lugar. Sus alumnos estaban entusiasmados, y la conexión que lograban entre ellos les permitía crecer más allá de lo académico. Era un claro testimonio de que había logrado un equilibrio entre su vida profesional y personal. Optando por actuar en lugar de esperar, Juan decidió responder la oferta de su colega, pero esta vez con una condición. Solo aceptaría si pudiera mantener aire en su respiración profesional, y no sacrificar el tiempo de calidad con Carla y el bebé. La sensación de tomar las riendas de su vida lo llenó de confianza, y su voz se volvió más clara y fuerte. Pronto, se convirtió en referente entre sus colegas, no solo como educador, sino como padre comprometido. El tiempo pasó y en la próxima cita médica, Juan tomó la mano de Carla mientras compartían risas sobre las pequeñas travesuras del futuro bebé. La ansiedad de tiempos pasados se había diluido, reemplazada por un renovado sentido de propósito. La sala de espera ya no era un lugar de incertidumbre, sino un espacio donde se consolidaba un futuro compartido. Cuando llegó el día en que su hijo nació, Juan comprendió que, aunque su vida había cambiado drásticamente, había encontrado su equilibrio. Cada paso que daba lo acercaba a lo que realmente quería ser, un esposo presente y un padre activo. Las tensiones iniciales se habían transformado en oportunidades de crecimiento, y su nuevo rol lo llenaba de un orgullo inquebrantable. La historia de lucha y transformación había culminado en la realización privada de su verdadero ser. Había aprendido a ser un pilar para su familia y al mismo tiempo forjar su camino en el mundo profesional.
Juan había conquistado sus miedos y, al final, logró ser el hombre que siempre quiso ser. Ahora, los invito a que no dejen que estas historias de superación personal se les escapen. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas narrativas increíbles que solo aquí tenemos para ustedes. Dejen un me gusta ahora para que el algoritmo lo reconozca. Comenten sus impresiones sobre esta fascinante conclusión y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que realmente necesiten ver estas historias de transformación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.